Estoy en las afueras de Sarajevo. Justo aquí, en esta montaña, en el año 1984, se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Un evento que fue retransmitido en todo el mundo. En ese momento, en Sarajevo, aún formaba parte de la antigua Yugoslavia. Hacía ya 4 años que se había muerto el dictador Josip Tito. Solo 8 años más tarde, en 1992, las Olimpiadas se celebrarían en Barcelona, donde conocimos al COVID, donde el rey y Maragall estaban orgullosos. Barcelona era el escaparate mundial en ese momento. Y aquí, en Sarajevo, ese mismo año, en 1992, justo 8 años después de las Olimpiadas, lo que se vivía aquí era otra cosa. Justo una montaña como esta, con la que estoy ahora, justo al lado de Sarajevo, que he subido con un teleférico desde el centro de la ciudad. Esta montaña servía para que los serbios bombardearan la ciudad, francotiradores dispararan a gente y vivieran un puto calvario durante casi 4 años. El asedio de Sarajevo tuvo lugar en la guerra de Bosnia y esa fue en el marco de la guerra de los Balcanes. Se cobró la vida de más de 12.000 personas, entre ellos la mayoría civiles. Pero las cosas, por muy difíciles que sean de entender a veces, siempre pasan por algo y antes tenemos que entender el contexto. Todo esto empieza con la desintegración de Yugoslavia. Tras la caída del comunismo, el país se rompe y cada república empieza a buscar su propio camino. El problema principal es en Bosnia. No tenía una mayoría clara. Musulmanes bosnios, serbios ortodoxos y croatas católicos vivían mezclados, ciudad por ciudad, barrio por barrio. Cuando Bosnia declara su independencia en 1992, los líderes serbio-bosnios, apoyados por Belgrado, no lo aceptan. El ejército yugoslavo se retira, pero deja armas, posiciones y hombres. Sarajevo queda rodeado casi de inmediato. El asedio empieza. Y otra cosa que se tiene que entender es la geografía de la ciudad. Porque esto es una ciudad que está rodeada por colinas. O sea, está en un valle y todo el resto son colinas. Y ahí es donde se posicionaron los serbios. Tenían una posición de tiro privilegiada. Tenían la ciudad completamente, no bajo control, porque realmente la ciudad, la gente hacía su vida, pero sí que los tenían a tiro. O sea, podían hacer con ellos lo que quisieran. Estas imágenes son el inicio del asedio. En Sarajevo hay un museo dedicado a cómo se vivió en la ciudad durante estos años. No se centra en frentes ni en victorias, sino en el día a día de la población civil. Racionamiento, improvisación, miedo y también resistencia. Objetos simples que ayudan a entender cómo una ciudad entera tuvo que adaptarse para seguir viviendo. Un momento, esto no tiene nada que ver con la guerra de Bosnia. ¿Alguien sabe qué pasó aquí en 1914? Déjamelo en comentarios. Seguimos. O sea, para que os hagáis una idea, el actual administrador de Bosnia es Christian Schmidt, que es alemán. O sea, no es de Bosnia, es alemán. Y esto lo puso la ONU, pues para intentar de alguna manera hacer esta contraparte, ¿no? De que tienes un país que vivió una cosa terrible, no hace tantos años, o sea, estamos hablando de hace 30 años, o sea, muchos de los que estáis viendo este vídeo, vuelva, que me mato, muchos de los que estáis viendo este vídeo, ya habéis nacido, y es lo que me pasa un poco, ¿no? Como hablo con la gente, incluso con gente de mi edad y todo, igual un poco más mayor, es en plan, hostia, esta persona vivió todo esto, lo vivió, no es algo que dices como la Segunda Guerra Mundial o algo, ¿no? Que solo quedan pues gente mayor o así. Es algo reciente que no hace tanto que pasó. Y el problema aún sigue un poco. Espera, me voy a poner en vistas con este puente. Es que si voy caminando me resbalo todo el rato porque es que está completamente al lado de la carretera. El problema aún sigue, porque es que tenemos un estado, que dentro de este mismo estado hay 3 naciones, cada nación tiene su propio político y cada nación tiene como su agenda política, para así entendernos. Vale, es una cosa solo el tema de los serbios, ¿vale? Los serbios, espera, a ver si me rojo las vistas. Vale, igual tenéis en mente que fueron los serbios los que más la liaron y todo, y en parte fue así, pero no era una guerra solo de bosniacos contra serbios, también estaban los croatas de por medio, por ejemplo. Pero sí que es verdad que ahora mismo los
Para poneros un ejemplo, el puente de Mostar, que no he ido en este viaje, pero está cerca de aquí y seguro lo conocéis, es famoso. Fueron, por ejemplo, los croatas quienes lo bombardearon. Solo para poner un ejemplo, ¿vale? Y el asedio de Sarajevo sí que fueron los serbios. Ahora mismo, bosníacos y croatas sí que más o menos se llevan. Tienen sus diferencias políticas y todo. O sea, todo esto le digo a nivel político. O sea, tío, tú vas por aquí, he visto alguna bandera serbia también. O sea, al final tienen religiones diferentes y todo, pero es la misma etnia básicamente, la gente y todo. Pero sí que es verdad que igual bosníacos y croatas como que se medio llevan dentro de sus diferencias políticas, y con los serbios también. Pero los serbios lo que pasa es que tienen una república aparte dentro de Bosnia. Y esa república se llama República Srpska, que no es donde estoy yo ahora mismo, pero es como que forma parte de Bosnia, ¿vale? Hay movimientos de secesión, incluso tienen el apoyo de países como, bueno, la propia Serbia, lógicamente, pero también de Rusia, incluso de Hungría. Y es un conflicto político que ojo, porque es que la inestabilidad política de este país es grande, ¿vale? Y encima tienes el fantasma de lo que pasó hace 30 años, que esto incrementa un poco todo, ¿sabes? El miedo, o sea, no miedo, pero sí que hay un poco ese ambiente de que no es un país consolidado, no es un país que digas, hostia, es un país, una nación. No es el caso, no es el caso de... Joder, está todo al lado. No es el caso de Bosnia, ¿vale? No hay guerra, o sea, no hay un conflicto, no digo que se vayan a dar de hostias el día de mañana, aunque puede ser en un tiempo, porque ya sabéis cómo es muy fácil en geopolítica pasar de esto a explotar, y es un poco lo que ya pasó. Es que perdonad, es que estoy literalmente caminando sobre hielo. Vale, ahora ya está. Ahora debería estar un poco más estable, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, o sea, es que es una locura, o sea, es que es un país único, y además aquí en la ciudad de Sarajevo es una convivencia de estas tres naciones, por así decirlo. O sea, aquí mismo, por ejemplo, esto es un museo, pero ahí detrás, que ahora iremos, está el barrio otomano, es un barrio musulmán. Pero luego, en la misma ciudad, tienes una mezquita, caminas 2 manzanas, tienes una iglesia católica, caminas 2 manzanas y tienes una iglesia ortodoxa serbia. Al día siguiente, decidí recorrer la ciudad sin hablar a cámara, simplemente observando. Este es el barrio otomano de Sarajevo. Es uno de los centros históricos de la ciudad y sigue siendo mayoritariamente musulmán. Cafés, mezquitas, tiendas, turistas, vida normal. Y eso es importante entenderlo. Hoy Sarajevo no es una ciudad en guerra. Es más, es una ciudad muy segura, muy acogedora e infinitamente mucho más económica que muchas otras ciudades europeas. La convivencia entre culturas y religiones la hace única. Saliendo del barrio otomano nos encontramos con una iglesia católica, la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Pero es que prácticamente al lado nos encontramos con una iglesia serbia. Y esa convivencia tan cercana y tan visible es una de las grandes realidades hoy en Sarajevo. Pero al mismo tiempo es imposible caminar por esta ciudad sin recordar su pasado reciente, porque entender Bosnia también implica no mirar hacia otro lado. Por eso, no podemos irnos de Sarajevo sin visitar el Museo del Genocidio. Más que un museo, es una galería de fotos y no son cómodas de ver porque durante la guerra de Bosnia hubo un genocidio. Y es una parte de la historia de Europa que todavía pesa mucho. El genocidio no fue aquí, en Sarajevo, aunque aquí también se cometieron muchos crímenes de guerra. El genocidio tuvo lugar a unos 80 kilómetros de aquí, en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Serbia, Srebrenica. En 1995, más de 8.000 hombres y niños fueron asesinados a sangre fría al más puro estilo de las SS. Es el único genocidio reconocido oficialmente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, la comunidad internacional dijo basta.
la OTAN intervino militarmente para poner fin a la guerra. Sabiendo todo esto, Sarajevo se entiende de otra manera. Es una ciudad marcada por la historia, pero que no vive anclada en ella. Es un país que mira hacia el futuro, hacia la Unión Europea, pero su situación política tan fragmentada hace imposible que pueda ingresar. Por cierto, la calle que os he enseñado antes es donde en 1914 asesinaron al archiduque Francisco Fernando, empezando así la Primera Guerra Mundial. Aquí, en pocos kilómetros, se cruzan algunos de los momentos más decisivos del siglo XX. Bosnia no es un lugar fácil de explicar desde fuera. Hay que caminarla, verla y escucharla. Solo así se entiende de verdad.